Bienvenidos y bienvenidas a Más allá del Kayfabe, la serie donde analizamos hechos importantes de la historia del wrestling, pero que ocurrieron fuera del encordado. Hoy vamos a continuar con el segundo capítulo de nuestra miniserie sobre la relación entre el mundo del wrestling y la Yakuza. Ya estuvimos comentando en el primer capítulo las características de este grupo o subgrupos, que si no has visto el primer capítulo, ¿qué haces aquí? Corre, míratelo, que es cortito, y ahora vienes. Y estuvimos hablando un poco de cómo se habían relacionado. Hablamos de un pequeño incidente que ya ocurrió en FMW, donde Sabu fue perseguido por varios miembros de la Yakuza y tuvo que ser rescatado por Mike Awesome, y estuvieron 2 horas encerrados para que no asesinasen a Sabu, mientras que Atsushi Onita hablaba con ellos y negociaba una salida para estos luchadores. Pues bien, es que cuando hablamos de empresas relacionadas con la Yakuza, probablemente la que destaca ante todas sea FMW. FMW, si no la conocéis, es una empresa que destacó por combinar el estilo más violento con luchas muy espectaculares. Tuvimos a grandes luchadores como Masato Tanaka, Mike Awesome, Sabu, Hayabusa, Megumi Kudo, entre muchísimas otras. Es una empresa que apostó por el wrestling femenino, es una empresa que apostó por traer luchadores del extranjero, y es una empresa que la mayoría de su historia se vincula con la figura de Atsushi Onita, fundador y dueño durante la mayor parte del tiempo de la empresa. Lo que no se suele contar tanto es que Onita es una persona que siempre ha estado relacionado con los Yakuza. No necesariamente que sea un miembro, aunque sí he encontrado algunas personas que parecen afirmarlo muy seriamente, sino que ha frecuentado negocios de yakuzas, conoce a alguno de sus líderes y han tenido relaciones bastante estrechas. Onita será un visionario, Onita será un gran luchador, pero hay una cosa que nunca fue Onita. Onita nunca fue un buen gestor. Y es que a lo largo de los años de FMW, la empresa jamás fue económicamente viable. La empresa llegó a reunir a números de fans sorprendentes para una empresa de segundo nivel en Japón, pero no estaba bien gestionada. Los ingresos, tal como comentaban, desaparecían. Esto llevó a que la misma empresa fuese acumulando más y más deuda con los años. Y esto finalmente terminó llevando a la salida del mismísimo Atsushi Onita. Tras ello, la empresa que compró FMW y su deuda colocó a Shoichi Arai como CEO. Arai, junto con la cara de la empresa Hayabusa, dieron una magnífica rueda de prensa dejando claro que se iban a dejar la piel para restaurar el nombre de la empresa. Iban a intentar todo lo posible para que ésta volviese a brillar. Y esta fue la condena de Arai. Los problemas económicos que había dejado de sí Atsushi Onita eran enormes, estaban asfixiando a la empresa y a día de hoy creo que si analizamos fríamente parece imposible que se pudiese rescatar esta situación. Lo que intentó Arai fue sencilla y llanamente titánico. El cambio de siglo solo trajo malas noticias para la empresa. Hayabusa tuvo el horrible accidente que todos conocemos por el que quedó paralizado y la empresa perdió a su gran cara, el gran nombre que vendía entradas. Además, conforme pasaron los meses después de este accidente, la empresa perdió todos sus contratos televisivos y con ello la mayor fuente de ingresos. La situación era crítica. Cada vez menos fans atendían a la arena y realizar shows pasó a ser económicamente inviable llegados a este punto. Una de las cosas por las que había destacado FMW, por traer a gaijins bastante destacables, pasó a ser físicamente imposible. No tenían cómo pagarles. A duras penas podían pagar a los luchadores que vivían cerca de las arenas. Arai prometió a los luchadores que los iba a cuidar, que no iba a dejar de pagarles el sueldo en ningún momento. Arai hablan todos los luchadores de que era el líder de una familia. Un líder que se había encontrado ahí, además, recordemos, porque Onita no había sido capaz de gestionar su propia empresa. La vinculación de Arai con esta empresa, con esta familia, realmente era económica. Él había acabado ahí por trabajo. Y aún así estaba prometiendo algo que no podía cumplir de forma realista. ¿Qué hizo? Como la empresa estaba prácticamente en quiebra y nadie le iba a dar dinero,
pidió a título personal préstamos. Préstamos que se acumulaban, préstamo sobre préstamo que empezaban a acumular unos intereses imposibles de pagar. Arai no dejó de pagarle ni un solo día a los luchadores, pero no podía hacerse cargo de sus propias deudas. En esta misma época, para que os hagáis una idea, había una noticia en esta época que ya mencionábamos en el primer vídeo, en el que Japón empieza a mirar con ojos más negativos a la Yakuza. Hay una noticia que recorre todo el país. La Yakuza habría exigido aún los riñones de un hombre como pago por la deuda que no podía salvar. Evidentemente, los medios, en una época en la que se generalizaba el rechazo hacia estos grupos, aprovecharon lo llamativo de la noticia para darle más bombo al tema. Pero también nos sirve para ejemplificar con qué tipo de personas no te querías vincular. La situación para FMW no mejoraba, y tampoco había atisbos de que fuese a mejorar. Nadie se ofrecía ya para darles dinero, ni a ellos, ni a Arai a nivel personal, ni a sus familiares, nada. Le rechazaban los bancos, le rechazaban las empresas de préstamos. A Arai solo le quedaba una opción. Si quería seguir pagando esos sueldos, tenía que buscar fuentes de ingresos, digamos, de menor reputación. Algo que, por cierto, ya había recurrido antes a Tsushi Onita. Arai había entrado en un juego muy peligroso, porque tan tonto como recibía un cheque, se lo gastaba inmediatamente en pagar los salarios de los empleados y lo poco que quedaba era para organizar el siguiente show. Así era económicamente inviable mantener la empresa. Cada vez que un prestamista le exigía el pago, Arai buscaba a otro prestamista al que pedirle el dinero, creando así un ciclo de deuda infinita al que no se le veía salida alguna. Vivía acumulando deuda. Según la propia biografía que él llegó a escribir, acumuló más de 20 prestamistas de la Yakuza a los que le debía dinero, con una deuda superior a los 300 millones de yenes, que, bueno, habría que hacer adaptaciones a la inflación y tal, si queremos hablar de forma realista. Pero en euros, a día de hoy, serían unos 1.700.000 euros, o en dólares, 1.900.000 dólares. La situación estaba clara, era un desastre. En 2002 fue cuando alcanzó la tensión máxima. Un grupo de matones de la Yakuza acorraló a Arai dentro de una cafetería, le dieron una paliza y se llevaron todo lo que tenía encima para al menos cobrar parte de los pagos atrasados. Semanas más tarde se presentaron en las oficinas de FMW y hicieron lo mismo. Hablaron directamente con los luchadores y algunos de ellos incluso dieron de su dinero para intentar pagar parte de la deuda. Pero es que esa deuda era insalvable. Arai estaba en una situación crítica. Había puesto como avales su coche, su casa, incluso la casa de sus padres. Así que cuando el mismo año la empresa no puede más y entra oficialmente en bancarrota, él y su familia lo pierden absolutamente todo. FMW estaba muerta, pero es que Arai estaba en la ruina. Una ruina formada por deudas que no tenía forma de pagar. Desde ese momento, su figura dejó ser pública. Arai se desvaneció. Durante meses no hubo noticias sobre él ni sobre su estado. Sin embargo, y por desgracia, en el mismo año 2002, tendríamos la última noticia al respecto de su persona. Una noticia que sacudió al país y al mundo del puroresu. Por la mañana, un hombre que había salido a correr a un parque había encontrado el cuerpo sin vida del ex CEO de FMW colgando de un árbol. La historia se cuenta sola. Arai había acabado con su propia vida para que así su mujer pudiese cobrar su seguro de vida y pagar las deudas que aún acarreaban. Lo más duro de todo esto es que, según contó la propia mujer años después, ni siquiera esta cantidad fue suficiente para pagar toda la deuda que habían acumulado en su intento de salvar FMW. La historia de Arai es un gran ejemplo de por qué es bueno que los grupos como la Yakuza hayan salido del wrestling, o al menos sean menos visibles y tengan cada vez menos importancia. Pero a la vez es una de esas historias que deja claro que quizás esos valores tradicionales japoneses que dice la Yakuza representar de lealtad, honor, pensamiento colectivo, no lo representen estos grupos. Y para mí, aquí, precisamente el que lo representó es Arai, un hombre que sacrificó su vida personal por un colectivo, por los luchadores de FMW, por el honor y la lealtad a la empresa. Es un hombre que sacrificó su propia vida y por desgracia también la de su familia para intentar mantener una empresa
que realmente a él ni le iba ni le venía. Una empresa cuyo fundador ya había abandonado el barco. Así que desde aquí quiero honrar la figura de Arai como alguien que dio todo por el wrestling, aunque fracasase en su intento. En unos días tendréis disponible la tercera y última parte de este vídeo de la relación sobre el wrestling japonés y la yakuza, pero para despedirme quiero recordaros, por supuesto, que disfrutéis siempre del mundo de las luchitas. Adiós.